cutánea, ¿no? Donde vimos bacterias, virus, hongos. Obviamente son las infecciones más frecuentes. Hoy vamos a hablar acerca de las dermatosis asociadas a parásitos y artrópodos, ¿ya? Sí. Cuando hablamos de parásitos, sabemos pues que son parásitos, de cierta manera son, en cierto caso, seres, ¿no? El cual nos van a causar daño, ¿no? A veces pueden causarnos daños hasta la muerte, puede ser, pero son, si digamos que nos van a vivir de nosotros, por eso se llaman parásitos, ¿no? En este caso vamos a hablar de la escabiosis. La escabiosis, o también conocida como sarna, o también conocida como acarosis, en sí es un problema causado por este ácaro que se llama el Sarcoptes scabies, ¿no? Que es propiamente el ser humano, porque hay ácaros que son de la paloma, del perro, del gato, etcétera, ¿no? Pero este ácaro se llama Sarcoptes scabies porque es el ácaro propio del ser humano, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus características? Obviamente tiene una hembra, tiene un macho, obviamente que estos principalmente la hembra es la que va a colocar los huevos y va a ser como un túnel debajo de la piel, ¿no? En sí el ser, digamos, una vez que somos infestados por esto, ya sea por contacto directo o también se puede dar a través de la ropa, pues, ¿no? Por contacto indirecto, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando van a hospedajes, ¿no? La sábana, el colchón, ahí lo podemos contagiar, o de forma contacto directo, ¿no? Luego, el principal síntoma, luego ya hablan sus experiencias. El principal síntoma es el prurito, ¿no? Acuérdense bien, es el prurito. Y es por eso que esto es diagnóstico diferencial de dermatitis atópica, ¿no? De psoriasis, ¿no? Porque el prurito, ¿no es así? Obviamente vamos a encontrar lesiones que van a ocasionar, o sea, las directas que son ocasionadas por el mismo ácaro. Las indirectas ya pueden ser por hipersensibilidad o por el rascado, ¿no es así? Entonces, dentro de la clínica vamos a ver lo siguiente. En adultos vamos a encontrar, como ven arriba, ¿no? Por ejemplo, pápulas, escoriaciones, ¿no? En zonas, por ejemplo, donde hay más calor, ¿no? La zona mamaria, axilar, ¿no? La zona púbica. En cambio, y obviamente siempre revisen las manos, ¿no? Que van a encontrar igual pápulas, escoriaciones, escamas, ¿no? En los lactantes, en cambio, la presentación es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver la presencia en dónde, en todo el cuerpo. Es más, en el lactante podemos encontrar la acropustulosis palmoplantar, ¿no? Que vamos a encontrar, obviamente, pústulas, la presencia de pústulas en las palmas y en las plantas, cosa que en el adulto no vamos a encontrar, ¿no? Ni en palmas ni en plantas, ¿ya? Ni tampoco en la cabeza. Eso es lo diferente. Siguiente. Entonces, chicos, no olvidarse que dentro de las lesiones vamos a encontrar una vesícula traslada, el surco acarino que ven allá, ¿no? Ese surco que se va informando, y hemos dicho por qué, porque la hembra de este parásito va a ingresar debajo de la piel formando túneles, ¿no? Esa es una lesión directa. Pero ya por el rascado vamos a encontrar escoriaciones, ¿no? Y el nódulo escabiótico que a veces vamos a encontrar en la zona, por ejemplo, genital, ¿no? Eso obviamente encontramos en niños, en los bebés, ¿no? En los adultos también, principalmente en los ancianos. Bueno, las otras que se asocian, por ejemplo, si nos rascamos mucho, puede asociarse un impétigo, ¿no? También una dermatitis por hipersensibilidad, prurito resistente, los prurigos y la formación de nódulos y granulomas cuando este problema se hace muy extenso y obviamente muy recidivante, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que la sarna o escabiosis, también podemos ver otra forma clínica, la sarna costrosa, la sarna nodular y la sarna ampolla, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esta clasificación. Siguiente. Otra forma clínica es la sarna costrosa, lo que decíamos en su momento, ¿no? Antes se le conocía como sarna noruega, chicos, ¿ya? Es un tipo de infestación o hiperinfestación en la cual va a afectar casi todo el cuerpo, ¿no? Observen la presencia de escamas, que a esto le llamamos una eritrodermia, ¿no? Ya hemos dicho que la eritrodermia es un estado en la cual el compromiso, digamos, cutáneo va a ser más del 70% de escamas y eritrodermia, y eritema, ¿no? Es por eso que vemos, ¿no? Vienen siempre estos pacientes con eritrodermia. Y observen bien cómo tiene las manos, ¿no?
hay placas, ¿no? Escamas en las manos. Eso es un indicativo de que este paciente puede tener este problema que se llama la sarna noruega costrosa. Chicos, el diagnóstico siempre es clínico. Obviamente podemos hacer un acrotest, ¿no? La acrotest no es más que un raspado metódico que se hace de la piel, y esto vamos a llevarlo al microscopio, ¿no? Y ahí vamos a poder observar la presencia de estos ácaros, de estos parásitos, ¿ya? Muy bien. Y obviamente, siguiente, va a depender mucho de quién lo hace, porque la mayoría de veces que mandamos, por ejemplo, nosotros, cuando estamos sospechando, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Casi no sale, no lo hacen bien. Acá en el hospital, por ejemplo, Carrión nunca hemos encontrado, nunca nadie ha encontrado un ácaro, ¿eh? Así que a veces no se dejen llevar también por lo que nos dice, ¿no? La clínica es muy importante, ¿ya, chicos? Tratamiento, principalmente vamos a usar ¿cuál? La permetrina, ¿no? Y obviamente todas las medidas generales, hay que planchar la ropa, hay que lavar con agua caliente, el colchón sacarlo al sol, ¿no? Eso todos son las medidas generales, la higiene personal, ¿no? La permetrina es un piretroide sintético, es poco tóxico, ya casi no se usa el lindano, ya no se usa el benzoato de bencilo, ya no se usa. Principalmente se usa la permetrina, ¿no? Esto obviamente lo usamos, puede ser 2 aplicaciones, pero con un tiempo de 1 semana, ¿no? Lo que nos dice la posología. Principalmente la fórmula lo van a encontrar al 5% en loción, crema, y lo que hay que siempre indicar es desde el cuello hasta los pies, ¿no? En caso de bebés, o por ejemplo de mujeres embarazadas, lo ideal es usar la vaselina azufrada, ¿no? Al 5 a 8%, que es mucho más efectivo, perdón, no es que sea más efectivo, sino es menos tóxico, porque la permetrina también, si usamos en embarazadas, aunque es categoría B, chicos, o en lactantes, ¿no? Lo que pasa es que un efecto secundario de la permetrina que nos puede causar es una dermatitis, digamos, irritativa de contacto, y lo otro es neurotóxico, ¿no? Entonces siempre hay que decirle a la persona, si hoy día en la noche se aplica la permetrina, no debe permanecer más de 12 horas, ¿no? Lo ideal es 8 horas, al día siguiente se tiene que bañar, ¿ya? Porque si tiene más tiempo puede provocarle efectos secundarios, ¿ya? Siguiente. Muy bien, entonces en cuestión de de la escabiosis, no olvidarse, chicos, su manejo. Lo que se da permetrina, ya lo demás ya no se usa, solamente, bueno, en caso de embarazo lactantes, hemos dicho la vaselina azufrada, ¿ya? Eso se aplica 1 diario por 3 días, máximo 5, ¿no? Hasta que todo se resuelva. Pero también en caso de la escabiosis, como digamos hay prurito, usamos antihistamínicos, y obviamente por el rascado y una lesión de hipersensibilidad, podemos usar algún corticoide, ¿ya? Para disminuir, o sea, las lesiones propias, ¿ya? Pero sí, el escabicida es la permetrina. Podemos usar la ivermectina también, pero en algunos casos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la pediculosis, obviamente que son piojos, ¿no? Es una infestación por piojos. Esto se da principalmente, por ejemplo, en los niños en edad escolar, ¿no? En los colegios que se contagian. Luego en personas que viven a veces en la calle o en los albergues, ¿no? Donde obviamente a veces por falta de higiene es lo que se va a dar este problema. Hay 3 tipos de piojos, ¿no? El que se llama el piojo de la cabeza, o también conocido como Pediculus humanus capitis, el piojo del cuerpo, también conocido como Pediculus humanus corporis, y la ladilla, ¿no? Que no es más que el Tirus pubis, ¿no? Entonces son 3 tipos de piojo los que nos van a infestar. Principalmente el de la cabeza es lo que vamos a encontrar, ¿no? A veces vienen pacientes con prurito intenso, ¿no? Doctor, me pica la cabeza, dicen, ¿no? Y al momento de examinarlo, por eso tienen que observar a su paciente. El examen físico es muy importante, chicos, ¿ya? Aquel médico que no aprende a examinar a su paciente, pues yo no sé para qué estudia medicina, ¿no? Si solamente vamos a valernos de laboratorio u otros exámenes. Tienes que examinar a tu paciente. Bueno, si no te gusta ver o te parece a veces un poco, ¿no? Complicado, agarras un guante y examina a tu paciente, ¿no? Entonces, o ponte todas las medidas, es posible ahí una mascarilla, ¿no? Para que no puedas, digamos, no tener contacto directo, ¿no? Porque a veces algunos son así, ¿no? Entonces, chicos, en cuestión de lo que decíamos del piojo de la cabeza, que es el más frecuente, ¿no? Vamos a encontrar las liendres, ¿no? Pegados al tallo de la cabeza, ¿no? Y ese es el diagnóstico que obviamente eso nos va a permitir dar con el diagnóstico, chicos.
En caso de la infestación del piojo digamos, del cuerpo, no vamos a encontrar adherido al cuerpo, ¿no? A veces pasa, nos vamos a guiar por el prurito que presenta el paciente y obviamente a veces el paciente se rasca, ¿no? Hay que buscar incluso en la ropa, ¿no? Si encontramos la presencia de esto, ¿ya? Pero es muy importante saber que estos piojos son vectores, ¿no? De algunas enfermedades, por ejemplo, como la tifus endémica, que es ocasionada por la Rickettsia prowazekii, ¿no? Entonces son, de cierta manera, agentes que son, digamos, vectores de estas enfermedades, ¿no? En caso del tirus pubis, que nos provoca la tiriasis, ¿no? La infestación por el tirus pubis es la tiriasis. A veces ese término no lo reconocemos, ¿no? No es más que este piojo de la zona púbica, en sí es considerado como una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces este piojo es muy pequeñito, ni siquiera lo vemos. Y como dice ahí, el ciclo de vida es un mes, cada hembra pone de 2 a 3 liendres diario, ¿no? Imagínense en 7 días cómo ya este liendre se va a convertir en ninfa y luego ya a los 10 días va a llegar a ser adulto, ¿no? Seguimos. Ese es el ciclo. Entonces la clínica, chicos, ven, ¿no? Ahí está la presencia de las liendres, ¿no? Los huevos que están adheridos al tallo de la cabeza, del pelo, ¿no? Igual, aquí ven, donde está indicando la flechita, que vemos a la ladilla, ¿no? Al tirus pubis, ¿no? Ese piojo de la zona pública, ¿no? Bien pequeñito, ¿no? A veces ustedes tienen que observar, pues, chicos, ¿no? Con una lupa o algo para poder identificarlo, porque es bien pequeñito. ¿Seguimos? Muy bien. ¿Cómo manejamos esto? Pues obviamente, principalmente vamos a usar, por ejemplo, para lo que es la pediculosis de la cabeza, ¿no? El uso de la permetrina al 1%. Esto en sí es mucho más eficaz que otros, ¿no? También podemos usar la dimeticona, ¿no? En loción o en champú también, o la ivermectina. Por ejemplo, la ivermectina nos va a funcionar en caso de la pediculosis capitis, ¿no? Pero en la corporis no nos va a funcionar. Y también nos va a funcionar en la pediculosis pubis, ¿no? Entonces, la ivermectina vamos a ver en estos dos casos, en la de la cabeza y en la de la zona pública, ¿no? En el cuerpo no nos va a funcionar, en el cuerpo principalmente hay que identificar, ¿no? Y sí hay que ser muy meticuloso para poder dar ese tratamiento, ¿sí, chicos? Pero no se olviden que la permetrina es el tratamiento. ¿Cómo hacemos, no? Lo usamos como una loción, lo aplicamos, por ejemplo, al cuero cabelludo, perdón, en este caso al pelo, ¿no? Y se deja dentro de 3 a 8 horas, ¿no? Y eso hace que el piojo muera, pues, ¿no? Se le coloca ahí incluso, se le puede poner como una gorra, ¿no? Para que obviamente pueda morir, ¿no? Siguiente. Entonces, en cuestión de los piojos, no olvidarse el tratamiento, ¿ya, chicos? También puede ser de forma manual, hay unos peinecitos bien delgaditos, ¿no? Que no sé cómo se llaman, que se usa para quitar los dientes, ¿no? Algunos han visto que así también se puede quitarlo, pero principalmente se usa la permetrina, ¿ya? La pulicosis no es más que la infestación de pulgas, ¿no? Las pulgas. Obviamente las pulgas, siguiente, vamos a ver lo que hay de diferente tipo, ¿no? El del ser humano se llama el Pulex irritans, ¿no? El del gatito se llama la Xenophilides felis, el de la rata se llama la Xenophila cheopis y el del perrito se llama el Xenophilides canis, ¿no? Y como ven, no tienen alas, solo tienen patas, ¿no? Estas no vuelan, pero sí saltan, ¿no? Siguiente, ¿cómo nos damos cuenta o cómo sabemos que nuestro paciente está siendo infestado por pulgas? ¿No? Sabemos que al momento de realizar la picadura va a quedar un punto rojo central, ¿no? Y un halo eritematoso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo particular de la infestación de las pulgas? Nos va a provocar, al igual que los ácaros, ¿no? Una lesión directa y también por hipersensibilidad. Y también son vectores, ¿no? De enfermedades. Por ejemplo, el tifus endémico, la Rickettsia tifi, ¿no? El muermo, la Burdoleria malei, ¿no? La peste negra, perdón, la Yersinia pestis, ¿no? Y así, ¿no? Son vectores. Cuando decimos vectores, chicos, no es que esto se da por la picadura de esto, sino por las heces, ¿no? Se transmite por las heces, al igual que el piojo y la pulga, en las heces de estos, porque estos son insectos, ¿no? Van a estar este tipo de bacterias, ¿no? Que nos podemos infestar, ¿no? Siguiente. Y como ven, ¿no? La lesión siempre de la picadura es un punto rojo, ¿no?
y alrededor un halo eritematoso, ¿no? Y cuando ya nos rascamos es donde se va a provocar una hipersensibilización. Si esta persona, por ejemplo, es atópico o de cierta manera es alérgico, pues hace prurigos, ¿no? Uno de los causantes de los prurigos infantiles en los niños es la picadura de los insectos, y en este caso las pulgas, ¿no? Entonces acá, por más que a nuestro paciente le indicamos algún, por ejemplo, para que tome algo para matar el piojo, no, pues no, porque la pulga, perdón, no está adherido a la piel, ¿no? Entonces siempre está en la ropa, etcétera. Siguiente, ¿cómo manejamos? Obviamente el medio externo, ¿no? Podemos usar el lufenurón, ¿no? En animales infestados, el ácido bórico, el piriproxifeno en el entorno infestado. Esto se compra en las veterinarias, pues, ¿no? Entonces, pero para tratar a nuestro paciente propiamente usamos antihistamínicos, pueden ser de primera, segunda generación, ¿no? Y los corticoides tópicos, porque ven, ¿no? Simplemente se ha hipersensibilizado a nuestro paciente, ¿ya? Siguiente. La tungiasis, chicos, la tungiasis causada por la tunga penetrans, ¿no? Que normalmente, o bueno, mejor dicho, lo conocen de forma común como la, ¿cómo llaman? El pique, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, conocen Santo Domingo, Andamarca, ¿no? Lugares que están cerca, ahí es donde se encuentra este tipo de problema, ¿no? Esto principalmente van a vivir en el suelo. Estos son pulgas pequeñas, ¿no? Es la tunga penetrans, así es su nombre. Entonces son estas que viven en lugares donde, por ejemplo, viven los animales, ¿no? Y de cierta forma, al infestarnos, nos van a provocar este tipo de lesiones. Primero como un punto negro, luego se hace un halo, ¿no? Hiperqueratóxico, parecía que fuera una verruga. Y al final se ve la presencia en este caso de la pulga, ¿no? Siguiente. Entonces, a veces lo confundimos con las verrugas, a veces lo confunden incluso con tumores, ¿no? Pero observen bien, ¿no? Cómo se forman las lesiones. Entonces, por el lugar propiamente lo podemos diferenciar, ¿ya? Tratamiento, extracción quirúrgica, ¿no? Luego también podemos usar lo que es la ivermectina, aunque no ha mostrado mucha efectividad. Lo principal que se da es el tiabendazol, ¿ya? Entre 5 a 10 días hay que tomar el tiabendazol. Y lo otro, chicos, es que se usan antibióticos también sistémicos si vemos que hay una infección agregada, y como profilaxis siempre la vacuna antitetánica, ¿ya? Es muy importante para el manejo de este problema. Pero la resección quirúrgica, como han visto, ¿no? Como ven en las lesiones, la anterior, como ven acá, ¿no? Hay que hacer una resección de todas esas lesiones, ¿no? Por eso es que damos antibióticos, chicos. Siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de otro, ¿no? Que es el loxocelismo. Cuando hablamos del loxocelismo, estamos hablando de la mordedura de la araña, ¿no? Pero en este caso es por la Loxosceles laeta. Es más, esta araña también conocida como la araña de los rincones, como dice ahí, ¿no? Es particular porque esto está en todas las casas, ¿no? Si ustedes revisan sus casas, ¿no? Van a encontrar esta arañita por ahí, ¿ya? Es de patas largas, de cuerpo pequeño, ¿no? Y sus ojos tienen no sé cuántos pares, 4 pares de patas, dice, y tienen 3 pares de ojos, ¿no? Entonces, es decir, esta arañita la vamos a ver en todas partes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si sufrimos una mordedura, pues vamos a tener problemas, ¿no? Siguiente. Dentro de lo que es, digamos, el veneno que va a inocular esta araña, ¿no? Es termolábil, como dice, tiene la propiedad de necrotizar, es hemolítico y obviamente también produce daño a nivel vascular y es coagulante, ¿no? Es por eso que, digamos, lo resaltante de la picadura de esta araña, pero como les vuelvo a repetir, chicos, está en todas partes, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso hay que limpiar siempre el ropero, ¿no? Incluso debajo de la cama, siempre hacer un movimiento en el cuarto, porque ahí están estas arañas, ¿ya? Entonces, como dice ahí, casi el 90% ocurre ¿dónde? En el domicilio, ¿ves? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Una vez que esta araña te muerde, porque lo que hace es morder, esta sí te va a inocular su veneno, ¿no es así? Entonces, va a haber 2 formas clínicas que nos va a dar. El 90% es cutáneo, ¿no? Y el otro es visceral, el otro 10%. Y de ese 90% va a ser cutáneo, obviamente necrótico, y cutáneo edematoso, ¿no? O sea, de ese 90%. Es decir, la mayoría de estas, es decir, de la mordedura, estas arañas nos va a provocar lesiones
cutáneas necróticas, ¿no? Siguiente. Entonces, el 85% es necrótico. Primero se va a formar como una placa libeloide, como ven allá, ¿no? Y luego a pasar los días, esto se da entre 28 y 48 horas, ¿no? Después de la mordedura. Luego de ahí incluso puede haber la presencia de ampollas, litemas, etcétera, ¿no? A los más o menos ya 15 días, vamos a ver, más o menos ya va a producir lo que es una escara, como ven ahí, ¿no? Esto es una escara, ya que es un tejido necrótico, y al obviamente hacer en este caso una remoción quirúrgica, vamos a encontrar una úlcera, ¿no? Entonces, pero esto no se hace de inmediato, esto se hace todavía a las 2 semanas, ¿no, chicos? Entonces, no olvidarse que la forma más común es esta, ¿no? Digamos, las lesiones, en este caso, cutánea necrótica, ¿ya? La edematosa, que obviamente, como su nombre lo dice, va a haber edema, pues, ¿no? Que puede ser facial o del miembro afectado. Siguiente, ¿no? La edematosa, como decimos, puede ser un edema propiamente en la zona de la mordedura, ¿no? Y lo otro que es el loxocelismo cutáneo visceral. Esto sí es de alta letalidad, como dicen, chicos. ¿Por qué? Porque como su nombre dice, va a haber hemólisis, ¿no? Incluso va a haber una afectación a nivel general, ¿no? Como pueden ver, a los 12 a 48 horas, ¿no? Los síntomas son hemólisis masiva, fiebre, compromiso del estado general, anemia, ictericia, hematuria, y obviamente puede llevar a una insuficiencia renal, una crisis hipertensiva y arritmias, ¿no? Este caso es muy grave, ¿no? Entonces, siempre nuestro paciente que viene por una mordedura de araña, una posible, porque obviamente a veces el paciente te trae la araña, ¿no? Porque lo encontró, lo vio, ¿no? Lo pudo capturar, pero a veces no. Ustedes han visto esa lesión que al inicio, esa placa libeloide que se ve, ¿no? Entonces, esa es digamos, en este caso, la forma como se presenta, ¿no? No es de otra manera, mejor dicho, chicos. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio tenemos que hay que siempre solicitar un hemograma, un examen de orina, ¿no? Y obviamente vamos a pedir tiempo de coagulación y tiempo de protrombina, ¿no? Entonces, muy importante eso, chicos, para vigilar, ¿no? Luego podemos pedir un perfil hepático, etcétera, cuando ya va pasando más tiempo y si vemos que hay alguna reacción de este tipo, ¿ya, chicos? Entonces, no olvidarse que siempre un paciente por picadura, mínimo un hemograma, y un TC y un TS, ¿no? ¿Seguimos? Y un examen de orina, ¿no? Bueno, tratamiento dependiendo, ¿no? Hay que hospitalizar al paciente, obviamente al inicio se puede dar con medios físicos, luego dependiendo de eso podemos iniciar con antihistamínicos, ¿no? El antihistamínico endovenoso es la clorfenamina, ¿no? Y si a esto obviamente podemos agregarle, por ejemplo, la hidrocortisona, ¿no? Como tratamiento endovenoso, o la metilprednisolona. Y si vemos que obviamente hay hematuria y hemoglobinuria, ¿no? Es decir, ahí sí ya tenemos que de cierta manera incluso considerar transfusiones o diálisis, ¿no? Principalmente hacen transfusiones, ¿no? Para evitar esto de las hemólisis. También podemos indicarle un tratamiento antibiótico con algún, en este caso antibiótico, como en este caso el cefadroxilo, ¿no? Que es una cefalosporina. Podemos usar la dapsona, aunque la dapsona, chicos, es considerado como digamos, como un analgésico, a la vez también como un inmunosupresor, ¿no? Pero no lo venden, digamos, no lo van a encontrar, porque no hay en las farmacias, ¿no? La dapsona. Lo ideal es eso, ¿no? Darlo entre 50 a 200 miligramos de 10 a 25 días, ¿no? Ahora, lo otro particular es que el suero antiloxoceles, ningún estudio ha demostrado su utilidad clínica. Así que si lo tienen, lo dan, y si no, no, pues, ¿no? Pero tampoco es útil, ¿no? Y la cirugía reparadora todavía es a partir de la 6ª semana, no se hace antes, ¿ya? No se hace nunca en la etapa aguda o subaguda, ¿ya? Eso hay que entenderlo en caso de mordedura de las arañas, ¿no? Principalmente por esta arañita que decimos. Claro que hay otras, ¿no? Por ejemplo, la araña más peligrosa, ¿cómo se llama? ¿Viuda negra? La viuda negra, ¿no? Esa es bien peligrosa. Entonces eso ya, incluso tenemos que hospitalizar al paciente directamente. Siguiente.
Muy bien, chicos, entonces cuando hablamos de la leishmaniosis, ¿no? Es un problema que se da muy frecuente, por ejemplo, en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Aquí en nuestra región tenemos a la Merced, Satipo, ¿no? Donde obviamente vamos a encontrar este tipo de problemas. La leishmaniosis no es más que causada por ¿quién? Por un protozoario, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama ese protozoario? Leishmania, pues, ¿no? Entonces, porque se llama leishmania, produce leishmaniosis. Aquí sí hay un vector, ¿no? Que nos transmite. ¿Cómo se llama ese vector? El Phlebotomus, que obviamente es el Phlebotomus es un género propiamente del Phlebotomus y la Luxomia, ¿no? Que son dos tipos. Estos son zancudos, ¿no? Que de cierta manera van a existir tanto en la zona rural como también en la zona urbana, ¿no? Y es por eso que se van a diferenciar, por eso se llama leishmania del viejo mundo y del nuevo mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Phlebotomus lo vamos a encontrar en las zonas rurales principalmente y la Luxomia en las zonas urbanas, ¿no? Pero igual, si están infestadas, pues obviamente nos van a transmitir este tipo de problemas, ¿no? Pero ustedes saben que dentro de la transmisión de esta enfermedad, el ser humano es accidentalmente, nosotros no somos reservorio de esto. ¿Quiénes son? Los animales domésticos, ¿no? El perrito o los animales, por ejemplo, que viven en este caso, en la selva propiamente, ¿no? Como el oso, ¿no? El oso, ¿es ese oso? Ay, ese oso que es muy lento, perezoso, ¿no? Ya, ese, ¿no? El que propiamente el reservorio de esto. Entonces, chicos, cuando vemos estos problemas de la leishmania, seguimos, ¿no? Nuestro país, pues, obviamente existe, siguiente. Entonces ven acá, ¿no? Ahí están, son los dos zancudos, ¿no? Esa característica tienen, ¿no? Obviamente ustedes saben que estos, ¿dónde ponen sus huevos? En los charcos, donde hay agua, pues, ¿no? Y esto tenemos que erradicarlo, por eso es que se hace una gran, ¿no? Convocatoria, campañas para erradicar el mosquito. Siguiente, ahora no como. ¿Qué es eso? Entonces, dentro de su epidemiología, sabemos que existen como 20 géneros de este protozoario que es la leishmania, ¿no? Y obviamente, como dice acá, los humanos somos hospederos accidentales, ¿no? Obviamente nosotros no somos el final. A excepción de la leishmania visceral de la India, pues obviamente ustedes saben que en la India, ¿no? O igualmente en África, ¿no? De cierta manera, por su condición misma de la población, ¿no? A veces son niños desnutridos y la misma población, pues, ¿no? Porque ahí siempre va a haber problemas de índole de alimentos, ¿no? No hay comida en esa zona. Entonces, la gente en sí, por sí, va a tener desnutrición. Entonces, en ellos incluso pueden llegar a tener, ¿cómo se llama? Lo que se llama la leishmania visceral y tener problemas, incluso llevar a la muerte de estas personas, ¿no? Por eso ahí como que a veces se comporta de otra forma las infestaciones por este problema. Muy bien, seguimos. Y como les decía, ¿no? El vector Phlebotomus, por ejemplo, nos va a dar estos, ¿no? Dentro del grupo de la leishmania se nos dice que como 20, ¿no? Está la leishmania trópica, la mayor, la leishmania, el complejo Donovani, la leishmania Donovani y el infantum, ¿no? En sí, el infantum es la que provoca en los niños, como su nombre lo dice, y es el más problemático, ¿no? El más mortal, digamos así. Y de la Luxomia, pues son todos estos. Pasa. Ya, aunque ya estamos terminando. Pasa. Entonces, aquí como pueden ver, el subgénero Viana, y el subgénero Leishmania, ¿no? Y como ven, todo esto son, ¿no? Y acá incluso ponen según digamos, el origen o la procedencia de los países, ¿no? Ahí está la Leishmania peruviana, por ejemplo, ¿no? La brasilensis, la mexicana, la guayanensis, etcétera, ¿no? Según la zona, donde han identificado el serotipo. Siguiente. Esta es la patogenia, ¿ya? Una vez que obviamente son, digamos, este mosquito, ¿no? Como son hematófagos, es decir, consumen sangre, ¿no? Entonces, al momento de inyectar, ¿no? Es decir, de introducirlo a nuestra piel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, ¿quién ingresa? La mastigote, ¿no?
y obviamente que una vez es fagocitado por el macrófago se va a convertir en promastigote, ¿no? Y esta es la forma infectante como promastigote. Si nuestro sistema inmune está capacitado para una respuesta adecuada, obviamente nuestro TH1, ¿no? Entonces la resolución se da, pero si no, si la reacción es con los TH2, se progresa la enfermedad, ¿no? Entonces mucho tiene que ver también nuestro sistema inmune, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay 4 tipos de patrones, ¿no? Cutánea, la mucocutánea, la cutánea difusa y la visceral, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es la cutánea, ¿no? Esto es la clásica, ¿no? Primero, obviamente, donde hubo la picadura de este insecto, de cierta forma vamos a ver que se forma al inicio como una pápula, luego se hace como, digamos, una placa, luego se forma una úlcera. Siguiente, aquí está, ¿ven? Esa úlcera, ¿no? Tiene un aspecto limpio y la mayoría de personas que tienen este problema dicen que no les duele, ¿no? Casi es asintomático. Eso es lo que, digamos, los síntomas principales de este problema, ¿no? Son úlceras limpias y casi no duelen, ¿no? Siguiente. Esta, la leishmaniasis cutánea difusa, ¿no? Aquí sí, pues, ¿no? Ya, como ven, esto se ha diseminado por la vía linfática, por la vía sanguínea, en la cual vamos a encontrar estos nódulos, ¿no? Y a veces como pseudotumores que vamos a encontrar en brazos, en cualquier parte, ¿no? Este tipo de, digamos, de problema ya a veces tenemos que hospitalizarlo al paciente y dar un tratamiento endovenoso, ¿no? Siguiente, ¿no? Incluso a veces lo tenemos que referir, ¿no? A Lima, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos este paciente ya ni lo tratamos acá, lo mandamos a Lima. La leishmania mucocutánea, ustedes verán que es un tipo de leishmania que afecta la zona de la nariz, ¿no? En el cual va a destruir principalmente los cartílagos. Es por eso que este tipo de leishmania va a causarnos incluso obstrucción, neumonía, sepsis y obviamente, pues, ¿no? La muerte del paciente. Este es otro tipo de problema en la cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Siguiente. La leishmania visceral principalmente se da en niños, en la cual va a afectar, pues, el hígado, el vaso, nos va principalmente a dar una hepatoesplenomegalia, también una insuficiencia renal. Entonces este tipo de problema es obviamente mortal, ¿no? Siguiente. Acá como ven, ¿no? Ascitis, ¿no? De cierta forma. Y también la médula ósea se va a afectar. Muy bien, es un tipo muy grave ya, ¿no? Como han visto, hay 3 tipos que son ya casi graves, ¿no? La difusa, la otra la mucocutánea y la visceral, ¿no? La visceral en nuestro país casi no se ve. Principalmente vemos la cutánea, la mucocutánea y la difusa, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, obviamente, es uno de los, en este caso, los parámetros, digamos así, para dar con el diagnóstico. Por eso les decía, la lesión principal que vamos a ver es una úlcera, ¿no? Es una úlcera limpia. Y el diagnóstico es datos epidemiológicos, hay que tenerlo en cuenta. Si viene un paciente con una úlcera procedente de ese tipo, ¿qué voy a pensar? Una leishmania, ¿no? Pero si me viene un paciente procedente de aquí de Huancayo con una úlcera de acá de Huancayo, no digo de alrededor, entonces no voy a pensar en una leishmania, pues, chicos, ¿no? Por eso los datos epidemiológicos es muy importante para nuestro diagnóstico, ¿ya? Y el estudio de laboratorio. Siguiente, hay métodos indirectos y directos. Los directos es donde vamos a observar propiamente, pues, al parásito, ¿no? En este caso al protozoario, ¿no? Entonces, para eso tenemos la impronta, frotis, ¿no? Lo que hacen mayormente son frotis, ¿no? Lo que se da el diagnóstico. Cultivo, biopsia. En caso del PCR, mayormente es para detectar el material genético, ¿no? Ahí no vamos a ver, pero vamos a detectar el material genético. Siguiente. Y los métodos indirectos, acá está el más conocido de todos estos, la intradermoreacción de leishmanina, conocida como la reacción de Montenegro, ¿no? Esto se hace muy similar al PPD, ¿ya? Y obviamente esto, digamos, igual se va a hacer una medición, ¿no? Y de cierta manera, pues, si es positivo, pues nos da, digamos, ya una gran sugerencia, en este caso, de que se puede tratar de propiamente una leishmania. Pero digamos, el que mayormente se hace es una biopsia, ¿ya, chicos? La biopsia más el estudio anatomopatológico es la prueba que mejor, en este caso, sensibilidad tiene y obviamente siguiente.
y es la que más usamos, ¿ya? Para el manejo es esto, ¿no? Según la forma clínica. Una leishmania cutánea que le damos la antimonial pentavalente, ¿no? El estivogluconato de sodio que damos mayormente, ¿no? O si es de segunda, la anfotericina B, ¿no? Luego, si es mucocutánea, igual algún antimoniato, la anfotericina B. Si es una mucocutánea grave, anfotericina B de inmediato y la pentamidina y el ketoconazol, ¿no? La leishmaniosis visceral, la antimonial pentavalente y la anfotericina B. Como ven, casi en todos damos anfotericina B más estivogluconato de sodio dependiendo de la gravedad. Siguiente, aquí está, ¿no? El antimoniato de meglumina, que es conocido como glucantina, o el estivogluconato de sodio, que es conocido como el pentostam, pero lo que ustedes van a conseguir es este, el estivogluconato de sodio. El antimoniato de meglumina casi no hay, ¿ya? Entonces, ¿cómo le dan 20 miligramos por kilogramo de peso? Eso se da en infusión directa endovenoso por 20 días, ¿no? Siempre controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Hay que tener en cuenta. Si su paciente, cuando le dan esto, no funciona, sigue la lesión, refiérenlo, ¿no? Refiérenlo a un hospital donde hay infectólogo, ¿no? Para dar el tratamiento intrahospitalario, ¿ya? Nunca se queden con un paciente que no funciona el tratamiento, pero si ustedes, al ver que su paciente indican este tratamiento y ven que la lesión ya va, como dice, mejorando, entonces no hay problema, ¿no? Pero si no, hay que referirlo. Muchos pacientes, ¿qué hacen? No lo refieren en el momento y luego hacen lo que ven esos otros graves, ¿no? La difusa, la mucocutánea, imagínense, ¿no? Ya en esos estados graves, ya lo que les espera a veces ya es lo peor, ¿no? Siguiente. Entonces, también podemos usar el nifurtimox, que es el Lampi, que es un antichagásico, que también se puede usar en casos graves. Siguiente. ¿No? Y de segunda línea, acuérdense bien, ¿no? Anfotericina B, eso ya es intrahospitalario, y la pentamidina, ¿no? Eso ya es un tratamiento intrahospitalario. Siguiente. Pero en las postas, en los centros de salud, chicos, el estivogluconato de sodio, ¿no? Que se da, ¿ya? Ahora, estas son otras, digamos, formas de tratamiento. Por ejemplo, el halopurinol, la miltefosina, la citromicina, el imiquimod y la termoterapia pueden acompañar al tratamiento, ¿ya? Si usted, en este caso, por ejemplo, el halopurinol puede acompañarse con el estivogluconato de sodio, al igual que la citromicina, ¿no? La miltefosina, igual. No son tratamientos que pueden ir solos, ¿ya? Siguiente. ¿Ya? Entonces, la citromicina puede ir acompañada, por ejemplo, dice ahí de 1 gramo, ¿no? Que se da incluso hasta 10 días, ¿no? La citromicina. Luego tenemos el imiquimod, en cambio, chicos, es un tratamiento tópico, ¿no? El imiquimod en sí es un inmunomodulador, indicamos incluso en algunas lesiones malignas, ¿no? Por ejemplo, en la queratosis actínica damos imiquimod. Entonces, o otras lesiones como un carcinoma vasocelular pequeño, podemos usar imiquimod. Pero acá es, digamos, de forma local, ¿no? No es de forma sistémica. Siguiente. La miltefosina, que obviamente, como dice ahí, inhibe la síntesis de la fosfolípidos y esteroles, es un antineoplásico que se usa para este problema, ¿no? Principalmente se da en leishmania visceral, ¿no? Y estudio controlado, dice, ¿no? En la cual su dosis, esto mayormente la miltefosina lo usan bastante en Colombia, ¿no? Y de cierta manera en Guatemala, pero aquí en el Perú no lo hemos usado la miltefosina hasta el momento porque es carísimo este producto, ¿no? Siguiente. Muy bien, pero lo principal cuando tenemos este tipo de problema, que debemos erradicar los vectores, ¿no? Entonces, para eso siempre concientizar al paciente o al grupo, ¿no? A la población, cómo evitar los reservorios, ¿no? Y la educación sanitaria es muy importante, chicos. Siempre donde vayan ustedes, ¿no? Quizás les toque ir a hacer el serum a Satipo, a La Merced o lugares más lejanos y tienen este problema, hay que educar a la población, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar esos problemas, porque son problemas que se pueden evitar, ¿no? Porque son, ¿qué? De transmisión, ¿no? Son, de cierta manera, digamos, enfermedades que son infecciosas, pero de cierta forma lo podemos evitar, ¿no? Pero siempre y cuando, chicos, nuestra población también lo entienda, porque esta población entiende, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a ellos, ¿ya?
Muy bien, entonces vamos a, les voy a llamar lista, ¿no, chicos? A ver, por favor, ¿qué hora es? Vamos a ver, está Maurate, Presente. está Anabel Mauricio.